yo trabajo con una técnica, ¿vale? Canalizada por mí, que es el método LAC, ¿vale? Que es un método en el que ayuda a la persona pues a liberarla de todas estas energías que hablábamos y ayudarla a recuperar su energía vital y la situación que esté viviendo con diferentes protocolos, ¿vale? Y dentro de este método tenemos el programa que es Mujer Terciopelo, que va dirigido exclusivamente a las mujeres, Ujú. ¿vale? Donde trabajamos todo, autoestima, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres pues que quieren descubrir su don o trabajar cualquier tipo de estos dones o emprender. El programa en niños sensibles, ¿vale? Que bueno, creo que ya el nombre lo dice todo. Sí. Ayudó pues a niños empáticos, niños que perciben, niños medium, para ayudarlos a gestionar, ¿vale? Porque suelen tener pues muchas pesadillas, agresividad, miedos, terrores nocturnos, ¿vale? A través de mi método. Y luego, pues mascotas, ¿vale? Donde hacemos o bien canalizaciones con ellas o les ayudamos a las personas a que tengan mejor calidad de vida. Pues Bellas almas, bienvenidos a otro episodio de este podcast Sanando el Alma. Hoy tengo el placer de presentaros a una persona súper especial. Ella es Lorena y vamos a conocer toda su historia, toda esa transformación, porque ella tiene dos características que lo hemos estado hablando hace un ratito, que me parece alucinante que pueda gestionar las dos al mismo tiempo, ya que ella es una persona paz, pero al mismo tiempo es una persona que es medium. Por lo tanto, vamos a ver esta historia tan maravillosa que Lorena nos va a compartir, porque creo que vamos a aprender muchísimo de ella y sobre todo yo creo que vamos a descubrir tips de protección también y de gestión bastante. Encantada, Lorena, de tenerte aquí y muchísimas gracias por querer compartir tu historia pues, con toda la gente que te pueda estar viendo hoy. ¿Cómo estás? bueno, muchas gracias, Melissa, por darme la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con vosotros y poder llegar a personas que seguro que se sienten en sintonía o les ayuda y sienten como un poco de aire fresco, ¿no? Escuchando que, como digo yo, que no son raras, sino que son especiales y únicas. Pues sí. En este caso, tú eres, Lorena, medium desde la infancia. Es decir, tú ya desde pequeñita percibías. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, yo creo que al principio tiene que dar miedo, ¿no? O a lo mejor haya personas que no, pero yo creo que si me hubiera pasado a mí en ese caso, ¿no? Al principio me hubiera dado un poquito de miedo. Entonces, me gustaría que nos contaras tu historia, ya que desde la infancia tú tienes toda esta percepción. Bueno, pues sí que es verdad que es una pregunta que me hacen muchas veces en entrevistas, conferencias, etcétera. No tengo un punto de referencia porque nunca he dejado de ver, pero no soy consciente justo de qué edad, ¿vale? En qué momento, en qué edad yo empecé a percibir. Es algo mío, es algo que va conmigo desde la infancia y pues es como una compañera más, ¿no? Como alguien que te acompaña de por vida. Entonces para mí no es extraño. Eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente percibo quizá emociones o almas trascendidas, etcétera, desde muy chiquitita. ¿Cuál era mi reacción y cómo tomé conciencia de que algo pasaba? Lógicamente no es fácil, ¿vale? Muchas veces lo transmito, digo, la gente cree que ser medium es algo divertido, es una película, ¿no? Lo comparan mucho con la película de Jennifer Love Hewitt, la de Entre Fantasmas, Sí. que sí que está muy basada en todas estas cosas porque ella se asesoró con mediums para poder editar o grabar esta serie, pero no es todo tan bonito como se muestra en la serie. Sí que es verdad que cuando era chiquitita lo que me pasaba, o por lo menos donde yo percibía la información, cuando digo información me refiero pues a otras vibraciones, a otras energías, a otros seres, era en mi plexo solar, ¿vale? Todos sabemos que el plexo solar es una zona donde hay muchas terminaciones nerviosas, es el chakra más grande de todo nuestro cuerpo y que percibe la información tanto de lo que hay en el exterior como la exteriorizamos nosotros. Entonces a mí lo que me pasaba, que es una frase que cuento mucho, es
que se me retorcía el plexo solar, tenía miedo, ¿vale? La emoción con la que lo puedo unir es con pánico más que con miedo. Iba corriendo junto a mi madre a decirle que iba a pasar algo. Al principio, lógicamente, no me hacía caso porque eres un niño, ¿no? Y los niños, pues, supuestamente se inventan cosas, esos amigos invisibles, ¿no? Que en algunas casas u hogares hay. Y lo que sucedía, pues, después de reiteradas ocasiones de repetírselo siempre, veía que siempre sucedía algo y podía ser cualquier cosa, ¿vale? Algo positivo, algo no tan positivo. Muchas veces estaba relacionado con fallecimientos, ¿vale? De alguien que iba a fallecer, alguien que le iba a suceder algo. Y creo que a raíz de ahí fue cuando yo empecé a tomar conciencia de a lo mejor estar jugando como si muñecas, ¿no? Y se me retorcía el plexo solar y, claro, entraba a un estadio de alarma o de atención, de pánico, de decir, pasa algo. Todavía no los veía, ¿vale? Los sentía. Era lo que más, quizá el canal que más abierto tenía. Ujú. Y bueno, creo que desde ese momento fue el momento más clave o el que yo recuerdo de decir cómo los sentías o cómo sentías esa energía o esos otro plano, etcétera. Y cuando sentía, porque dices que, claro, sentías que iba a pasar algo, tanto positivo como no tan positivo, ¿no? Eh, pero en algún momento sabías, o sea, ¿solamente presentías que iba a pasar algo? ¿O tú sí que eras más consciente de si era tan más positivo o menos positivo? Sí, Eras ah, consciente. sí, totalmente. Yo sabía si iba a ser bueno o iba a ser malo. ¿Qué pasa? Te estoy hablando de un momento en el que era muy pequeñita, ¿vale? Entonces no tienes conciencia de la realidad y no transmites las cosas como las puedes transmitir hoy en día, ¿no? Yo puedo avisarte de algo a ti hoy porque sé que puede ser no óptimo o positivo para ti. En aquel momento lo único que decía es, va a pasar algo, mamá. Era mi frase. Pero yo sabía que era algo bueno o era algo malo, sí. En el fondo lo sabía. Y uniendo un poquito, ¿cuándo? Porque tu infancia también ha sido, entiendo que complicada, ¿no? Por lo que hemos estado también hablando. Entonces, porque tú en tu caso, bueno, igual que también de adulto, ¿no? Y con eso yo me sentí identificada también mucho cuando bueno, leí tu historia, ¿no? Porque yo de pequeña no, pero de adulta sí, que he tenido violencia de género. Entonces, claro, entiendo, ya desde pequeñita, presente. Todavía no los veías, pero sí que los presentías y presentías que iban a pasar cosas. Después has tenido estas violencias, ¿no? Estos Y abusos o maltratos. podemos hablarlo claramente porque creo que es Sí, muy es importante. importante. La gente realmente lo enfoca desde un punto de vista, con todos mis respetos, ¿no? Victimista en el sentido de, jo, pobrecita chica. No, es algo que yo he trabajado, es algo que es pasado. De hecho, a veces siento como si no existiese, así que fíjate hasta qué punto ha sido trabajado, ¿no? Todo esto a nivel interno. Es algo que elegimos nosotros, que ahí ya no nos metemos en otro tema. Nosotros hemos firmado un Sí, pero tratado bueno, de que estamos hablando con una medium, o sea, y me refiero, eso toda la gente que ya estamos más, porque a ver, yo no soy medium, pero yo sé perfectamente que yo mi vida, o sea, que yo lo elegí. También a la larga, cuando me he empezado a trabajar, me di cuenta por qué elegí a esos maestros, porque yo venía a trabajar, una de las cosas que venía a trabajar a mi amor propio. Entonces, yo he tenido que tener maestros que me hundieran, porque yo tenía que trabajar ese amor propio. Entonces, cuando ya lo ves desde otra conciencia más elevada, lo agradeces. Solo desde el agradecimiento y el perdón y la gratitud es como puedes liberar realmente. Entonces, me pasé mucho tiempo siendo victimista hasta que comprendí Claro. esto, ¿no? Entonces, eso lo podemos hablar, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos quedarnos, es un pequeño inciso, en una niña pequeña qué culpa tiene de vivir esta experiencia, porque entonces nos estamos aferrando al dolor y nos salimos de ese bucle. Vale, dejando eso a un lado, efectivamente, yo soy una persona paz por todas las cualidades sí, o tips que puedo tener identificados como paz. Soy una persona que he sufrido o que he sido víctima de violencia de género en la infancia, mayor o menor, da igual, pero ha sido así.
y a mayores pues percibía otras dimensiones y otros planos. Entonces eso era una bomba explosiva. Si a eso le sumas que lo he vivido sola, ¿vale? Porque al final me lo he tragado. He caminado sola con este peso encima, donde antes no había todas las opciones que hay hoy en día, ¿vale? Este abanico de terapeutas, de personas que te pueden guiar, era un tema más tabú, un tema que no se podía compartir con cualquiera. Entonces, por supuesto que fue un camino complejo. Porque Mucho. cuando te diste cuenta también que eras una persona paz. Bueno, y yo sé lo que es una persona paz, pero explica que es una persona paz porque aquí habrá gente que no lo sepa, no sepa qué es eso. Una persona paz, como bien dicen los profesionales de la salud, es una persona con alta sensibilidad. De alguna manera nuestro cerebro percibe las cosas con una hipersensibilidad tan alta que nos afecta muchísimo más que a cualquier persona. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Está muy bien primero reconocerlo o por lo menos descubrirlo y luego saber cómo tratarte, o sea, conocerte a ti misma, porque si no vas a estar en la boca del lobo constantemente, ¿vale? Tienes que saber trabajarte, saber lo que te hace daño, lo que no. ¿Qué sentimos las personas paz? Pues somos personas muy empáticas, somos personas que nos molestan mucho las luces fuertes, los ruidos no los soportamos, somos personas, a veces está diagnosticado así, con una inteligencia a nivel coeficiente intelectual muy alta, ¿vale? Somos personas muy rápidas mentalmente, somos personas que los movimientos nos estresan, ¿vale? Situaciones donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque estamos captando, ¿vale? Somos como una antena que está captando todo el rato las emociones o la energía de otras personas. Entonces, claro, tú tienes que aprender a convivir con eso y saber en qué lugares puedes estar y hasta qué punto puedes estar. Una vez que controlas eso, es llevadero, pero claro, un niño al final, yo trabajo con muchos niños PAS y no es tan sencillo porque ni tú eres consciente, ¿vale? A mí me pasaba, estaba perfectamente y de repente te encuentras cabizbajo. ¿Por qué? Porque desgastas mucha energía en esas situaciones, ¿vale? O me ponía muy nerviosa a veces en los sitios sin saber por qué. Luego depende de muchas épocas de tu vida, ¿vale? Adolescencia, pues si tienes algún noviete, al final la mente está proyectada o en foco en otro lugar. Entonces ya no observas tanto el resto, pero igualmente sigues siendo así. Yo, en, me han preguntado, y ahora voy a aprovechar eso que estás diciendo en el sentido de que, porque claro, hay personas que obviamente no son paz, pero sí son un poco kinestésicas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo a lo mejor puedo estar bien e irme a un círculo, ¿no? De amistades y siento que a lo mejor la otra persona, pues no sé, pues está enfadada, no está pasando un buen momento, aunque esté reflejando ese que quiere estar bien, ¿no? Lo que es la apariencia de estar bien, pero tú estás percibiendo que no está tan bien. Y luego, cuando te marchas, te lo llevas. Y tú dices, pero ¿por qué me estoy sintiendo como la otra persona si yo no venía con esa predisposición? Si yo no tengo nada en este momento que me pueda hacer sentir así. Y una pregunta que me hicieron el otro día, que me dijeron, ay, si traes alguna medium a tu podcast, pregúntale, ¿cómo nos podemos proteger ante, energéticamente, ante esas energías, ¿no? O sea, ¿cómo gestionarlo? ¿Cómo hacerlo para darnos cuenta o para protegernos o para que quizá no nos influya tanto? Y yo creo que ahora, con lo que estábamos hablando, es un buen momento para decirlo. Vale, Melissa, mira, te comento. Sí que es verdad que en estos momentos hay mucha densidad, ¿vale? A nivel humanidad. Entonces ya no es tan sencillo como antes. ¿Por qué? Porque la gente está súper cargada. Entonces, para mí el punto número uno es que tú tienes que saber en qué ambientes quieres estar y en qué situaciones y de quién te quieres rodear, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, em, puede ser dual. Primero, hay un efecto que se llama efecto diapasón, ¿vale? Que es, por ejemplo, si yo estoy triste y no soy consciente de ello y me junto con una persona que esté triste, me puedo autoengañar yéndome para casa y diciendo, jo,
qué angustia siento aquí, qué presión, claro, es que estoy sintiendo lo de la otra persona. No, se llama efecto diapasón porque te pones en la misma sintonía que ella, porque tú tienes cosas que sanar internas, ¿vale? Y a lo mejor no eres consciente. Y luego tenemos la opción de que somos receptores, porque todos somos energía y todo el mundo la capta, solo que unas personas son conscientes de captar esa energía y otras personas no. Las que somos conscientes, pues llegamos a casa y nos sentimos con, imagínate, dolor en la nuca, en la boca del estómago, pesadez en los hombros, me siento cabizbaja, me encuentro apática, cansada, pesadillas. Bueno, hay diferentes escalones, ¿no? En este plano energético. Y ahí es muy importante, primero, elevar la vibración, ¿vale? Es clave y no es fácil, ¿vale? Porque al final todos vivimos circunstancias. Nos podemos disgustar por cualquier cosa o yo puedo ser una persona que coma muy saludable y que haga mucho deporte, que es maravilloso, pero sin embargo tengo una mente que me tortura. Los pensamientos, la gente cuando viene me dicen, ya me meto en otros temas, ¿no? Pero me dicen, oye, límpiame de algo, que me han hecho algo, un mal de ojo, bueno, cualquier cosa, porque en ese mundo ahí es un abanico muy amplio. Y yo muchas veces digo que el enemigo número uno es nuestra queja, nuestros pensamientos obsesivos, todo eso nos quita la energía totalmente, ¿vale? Entonces, protegernos. Cosas muy básicas que todos conocemos, la limpieza de huevo, los baños de agua con sal, un chorrito de vinagre, un chorrito incluso de aguardiente blanca, funciona súper, súper bien. Hay simbología, ¿vale? Para activar el sistema de protección en nuestro cuerpo, como la estrella de David, funciona súper bien. No mirar a los ojos a la persona, porque por ahí estamos absorbiendo toda su energía. Yo lo que le digo a mis alumnas es que miren al entrecejo, ¿vale? Para que no perciban tanto la energía. El cruzar nuestras piernas lo que hace es bloquear. Hay mil cosas, ¿vale? El visualizar pues una cúpula azul o morada para que nos proteja. Pero lo más importante es no tener miedo y sentirse seguro de sí mismo, ¿vale? De que si tú sales a la calle creyendo que eres una esponja y que vas a recibir todo, vas a llegar a casa mal, Claro. ¿vale? Luego hay muchas cosas. El Padre Nuestro en arameo, ya metiéndonos en un plano más religioso, ¿vale? Yo lo diferencio un poco en religioso, energético, mental, físico. Hay muchas cosas, la cascarilla, ¿vale? Se utiliza en santería, pero para proteger solo con ese fin es brutal. Cuando tienes pesadillas, Ujú. ¿vale? Te haces unas pequeñas cruces aquí y aquí, o si no, crees, ¿vale? Pues un poquito, la esparces en la nuca y pides a lo que tú quieras, al Arcángel Miguel, a la fuente, al universo, a Dios, a mis guías que te protejan y te aseguro que te quedas dormida en 2 segundos y ya no sueñas Y más. ya no sueñas nada. Eso me lo voy a anotar, ¿eh? Que yo ya me estaba hablando antes. Llevo 2 días que mis Funciona sueños son muy bien. lúcidos y el de anoche no ha sido nada agradable. Que por cierto, todavía me lo tengo que apuntar, pero sí, sí, sí. Y a veces digo, prefería cuando no me acordaba de mis sueños, porque ahora acordarme Ya, a veces también, bueno, ese es otro mundo también, aparte completamente, que también totalmente. tengo que investigar porque yo ya llevo un año así y algún sentido tiene que tener. O sea, no creo que esté soñando lúcido por soñar lúcido, cuando no he soñado lúcido en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Es otro tema, pero bueno, ahí es importante limpiarse a nivel energético, pero ya hablamos de otros temas, ¿vale? Claro, Yo con mi técnica hablamos, imagínate, de almas perdidas, de parásitos astrales, de entidades, cosas muy profundas que no se van con agua con sal, ¿vale? claro. Y a ver, porque aquí en este canal hemos tenido una entrevista con un chico que hace Reiki también y habla de los parásitos astrales y tal, porque a él le pasó, ¿no? Entonces, son cosas más profundas, pero así una pinceladita, parásitos astrales existen, o sea, son verídicos. ¿Y cómo notamos que si estamos parasitados? O sea, ¿cómo podemos saber si estamos parasitados? Vale, pues mira, así rápidamente, dentro del mundo de las energías hay un amplio abanico, ¿vale?
Están lo que son las energías densas, la magia, los miasmas, los parásitos astrales, las almas distorsionadas, geopatologías. Bueno, hay un montón de cosas ahí dentro que yo trabajo con uno de mis métodos para limpiar todo eso, para que tú me entiendas, ¿vale? Ujú. Pero sí que es verdad que si mantenemos una vida higiénica a todos los niveles, ¿vale? Alimentación, energético, descanso, que es muy importante, el móvil, el sexo, ¿vale? Que es otra cosa que no se toca mucho. Nosotras las mujeres absorbemos muchísimo en nuestro útero y nos quedamos con muchísima energía densa. ¿Cómo lo notamos? Bueno, pues hay mujeres que tienen muchísimo dolor en la lumbar, ¿vale? En la nuca es una zona por donde se absorbe un montón y se queda muy pegada la energía. En los omóplatos, entre los omóplatos, ¿vale? No sé si te ha pasado alguna vez que dices, Mm, madre mía, parece que tengo clavado ahí y da igual fisio y da igual todo. sí, Me puedo marear, de repente puedes notar una sensación de no soy yo, estoy como agresiva, estoy nerviosa, estoy irritable, insomnio, ansiedad, dolor de cabeza, pesadillas, ¿vale? No viajes astrales, pesadillas, que son cosas distintas. Entonces ahí hay que limpiarse. Es muy importante, ¿vale? Y luego tener cuidado con sitios. Cuando vamos a algún sitio, imagínate un concierto, una discoteca, ponte una tirita en el ombligo, ¿vale? Los bares, todo eso es bajo astral. vale. Entiendo que es muy fácil compartirlo, pero yo te aseguro que yo, nadie me ha obligado, a medida que vas evolucionando y tomando conciencia, yo me he alejado de todas esas cosas. Pero no por discriminar a nadie, ni muchísimo menos. Yo admiro a personas que, oye, que trabajan, que luchan, pero hay ambientes en los que yo no quiero estar ni puedo ya. Claro. No, no, aparte tú debes de ser, vamos, una esponja total. Es decir, y ya no solo eso, si contamos con el que también ves, pues esos lugares tiene que ser horroroso pisarlos, teniendo tus capacidades. Y claro, en ese caso, yo lo entiendo porque, claro, al fin y al cabo te juntas con una energía. Pues claro, habrá gente consciente, menos consciente, pero bueno, toda esa energía y todo lo que llevan esas personas, claro, se te acaba enganchando o sí o sí. Pues Lorena, Y retomando un poquito, a mí me gustaría saber cuándo, en qué etapa tú empezaste a ver ya, es decir, a ver a esos seres. Porque, a ver, yo quiero hablar contigo de una cosa porque a mí hay cosas que me inquietan y yo tengo incertidumbre en el sentido de que yo hay a mediums que escucho que no hablan para nada de, o sea, de estas cosas, es decir, que simplemente hablan de que hay los seres de luz, de lo que somos, de la fuente, tal, y todo eso, y que sí que hay seres del bajo astral, pero que son gente que ha fallecido en cierta vibración, muy apegada a la materia, ¿no? Que se quedan como muy apegados a la materia y que realmente no es que busquen hacerte daño, lo que buscan es ayuda para poder irse a donde pertenecemos, ¿no? Para volver a casa. Pero que en ningún momento hablan de ningún otro ser, de ningún nada, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, ¿puede haber tanta diferencia entre mediums? Me refiero, que unas tengan más capacidades de ver más y otras menos. ¿O cómo va? no te Es puedo, que no lo sé, lo desconozco. no te puedo contestar a eso y tampoco quiero porque no quiero meterme en lugares donde, bueno, donde no me incumben. Yo lo único que te puedo decir es que sí efectivamente he escuchado a veces cosas que yo no las veo así, no las comparto, tampoco entro ahí. Entiendo que cada persona es un mundo. Hay personas que le llaman medium, no sé a qué tipo de... Sí que es verdad que hay gente que hay diferentes tipos de medium sensitivas, clarividentes, ¿no? Todo eso lo sabemos, ¿no? Mm. Unas pueden ver, otras pueden escuchar, otras pueden percibir. Yo narro lo que yo siento desde niña, lo que yo veo, llámale canalizar, llámale sensitiva, ¿vale? Cada persona le llama de una manera diferente, pero te puedo asegurar, e incluso compartiéndolo con otras compañeras, que lo que más vemos son entidades del bajo astral, Lo que más veis son entidades del bajo astral. porque nos rodean por todos los lados. Me explico. Yo veo personas y seres trascendidos, ¿vale? Nunca
A ver, te podría contar, por ejemplo, algo que una vez me contó una clienta, ¿vale? Me dijo que estaba soñando con su madre, que tenía unas pesadillas horribles, que la atacaba. Para mí eso no es ver a su madre trascendida, eso es el bajo astral. El bajo astral modifica, nos parasita, ¿vale? Nos modifica, modifica la mente. Entonces hace que veas cosas que no son reales, que te sientas mal, ¿vale? ¿Para qué? Para que a lo mejor recurras a personas que igual te van a absorber la energía o que van a jugar contigo, con tu energía. Entonces yo siempre digo, mucho cuidado en quién depositamos nuestra energía, mucho cuidado en quién confiamos. Para mí es mirar a los ojos y estás viendo el alma de la persona, estás viendo lo que hay ahí dentro. Entonces, por ejemplo, esta señora lo que hice fue limpiarla, luego hicimos una conexión con su madre y nunca más volvió a soñar, a tener esas pesadillas. Todo lo contrario, tuvo un sueño lúcido precioso con su mamá, se Ujú. despidió de ella y hasta ahí. Entonces, por supuesto, a mí nunca me ha pasado tampoco, Melissa, que estoy acordándome así de varias cosas, por eso mezclo un poquito todo. em, Cuando dicen, yo los ayudo a trascender o a ir a la luz, es Mm. que no es un juego ni una película, que tú no sabes a quién estás trascendiendo realmente. Y en nosotros se pueden abrir portales astrales. El que creo que hay gente que a lo mejor no alcanza o no llega a algunos, no sé si conocimientos llamarle, ¿no? No sé qué palabra o qué término usar ahí, pero hay que tener muchísimo cuidado, que te pueden usar a ti de portal. Y si te usan de portal dimensional, vas a estar fatal, porque sabes lo que es, a través de ti ellos entran y salen. Claro. Entonces, a mí personalmente, no digo que no sea así, ¿vale? No estoy comentando eso, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todas las personas con las que he hecho una canalización con un ser trascendido, su ser se ha parecido, le he dado toda la información a vida y por haber que él me ha transmitido de su infancia, del momento actual, de su fallecimiento, enfermedad, etcétera, cosas que lógicamente yo no conozco para nada porque no conozco a esas personas. Me he despedido de la persona, pero siempre he sentido que están donde tienen que estar, en esa dimensión, en la luz, en la paz, en la calma. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado de no jugar con esto y de no jugar con la vulnerabilidad de las personas, porque tú sabes que cuando tú estás mal, que nos ha pasado a todos, y podría contar experiencias que yo he vivido en este largo proceso, intentan aprovecharse de ti. Y los seres de, porque claro, son preguntas que yo también me hago, ¿no? Muchas veces, los seres del bajo astral son, es decir, ¿tú cómo los ves? Aparte de que supongo que habrá personas trascendidas en el bajo astral, obviamente, que ya han desencarnado, ¿no? Y se han quedado en el bajo astral por los motivos que sea. Hay otro tipo de entidades, ¿no? Es decir, de otras especies, de otras, con otras formas que no son cuerpo humano. Eh, que yo te pregunto, porque claro, yo no lo sé, yo desconozco y yo escucho muchísimas cosas. Entonces, me parecía buena idea hacerte esta pregunta por si tú podías quitar un poquito de si es mentira o no. Es decir, otros seres, me refiero, como que se dice mucho que están en el bajo astral, como los reptilianos o que existen los pleiadianos, ¿no? Este tipo de seres, o sea, estos se encuentran realmente en el bajo astral, es decir, pues, o no tienes esa información en este caso. A ver, para mí sí existen. Para mí los pleiadianos, si te fijas un poquito en las personas, tienen unos mismos rasgos físicos, ojos grandes, la cara como más redondita, aparte de otras cualidades y vivencias sobre todo, porque suelen tener las mismas experiencias a nivel terrenal. Y los reptilianos sí que, mm, sí, son seres que de alguna manera nos han parasitado y se ve, ¿no? De hecho lo nombran en políticos, o sea, ya no tanto un bajo astral que percibes solo tú desde el inconsciente, no, sino que hay físicamente en el plano terrenal, en la tercera dimensión. Entonces, bueno,
Creo que es un mundo muy amplio, un poco abstracto, ¿vale? Y que hay que tener conocimiento para poder hablar de él, pero sí, están ahí, es un desafío constante y eso se ve en las personas. Tú puedes observar, yo por ejemplo, en cuanto miro a una persona a los ojos, no es un juicio, ¿vale? Veo lo que hay dentro, leo su alma, literalmente, ¿vale? Entonces sé lo que hay, lo que no hay, lo que pasa y lo que va a pasar. No sé si Entonces, cierras los ojos en la entrevista, por si acaso. no, no te veo bien, así que no te preocupes. Yo no sé si cerrar los ojos, Pero, me está dando respeto. no, pero es así, o sea, por eso, gracias a eso, llámale intuición, llámale canalización, te ayuda mucho. Y yo siempre le digo a la gente, fíjate bien en lo que te transmite esa persona. Luego, el resto es mente, es ego, te está autoengañando para convencerte de algo, no hay más. Sí. Yo eso siempre lo he dicho, eso sí que es verdad que es algo que he tenido desde muy pequeñita, pero nunca tampoco le he parado cuentas, porque claro, es lo que decíamos, el nivel de conciencia que yo tengo ahora no era el que tenía hace 2 años, ¿no? Entonces, pero sí eso siempre lo he tenido. Cuando yo he conocido a alguien por primera vez, siempre hay algo en mí que me ha dicho sí, sí o no, no. O sea, O cuidado, y no me he equivocado nunca. O sea, no, es esa que intuición al conocer a una persona, lo que desprende, lo que no lo sé, pero yo siempre lo he sabido, ¿no? Entonces, y a día de hoy lo sigo sintiendo. O sea, ver a una persona, 2 o 3 palabras y decir, uff, yo con esta persona no, es que no me voy a llevar bien. No, no es que no me vaya a llevar bien, es que no la veo yo en esa sintonía. Aparte, a lo mejor la veo una persona como que se deja más tirar por el ego, ¿no? O que en algún momento te va a traicionar o te va a hacer pasarlo mal, ¿no? Y ya directamente es que no me meto ahí, ¿no? Intento ya como alejarme un poquito, ¿no? De todo eso. Pero sí, sí que es cierto que hay gente que no presta la suficiente atención en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es como un radar que tenemos todos, al fin y al cabo. todos, Melissa, todos, eso es la intuición, esa es nuestra alma, que nos está diciendo, nos ha pasado a todos, por ahí no, pues vamos por ahí. Y Claro, luego entramos en el bucle de lo que hablábamos al principio de la charla, el victimismo, el daño que me han hecho, que es verdad que hay una mezcla de todo, ¿no? Lo teníamos que vivir, es nuestro proceso vital, etcétera. Pero yo también creo que tenemos ese pequeño libre albedrío como para decir, hasta que llegue, se acabó. Ya no sigo aguantando esto, ¿vale? Y muchas veces nos quedamos, pues patrones que tenemos enquistados, a veces estamos más parasitados, es que son un compendio de cosas. Hay muchas cosas ahí que nos afectan, a todos, ¿eh? Todos los días. Y quien diga que no, ya. miente porque no es así. A todos, Melissa. Lorena, volviendo un poquito atrás, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo llevaste tú todo el tema? Es que claro, es complicado, ¿no? Pero yo sé que ahora mismo tú también, que ahora hablaremos un poco más adelante, ayudas también a personas que pasaron por lo mismo que tú, también, ¿no? A mujeres que han tenido también violencia, ¿no? De género. Y a mí me gustaría, porque es lo que decimos, ¿no? Seguramente hay mucha gente que ha vivido eso y no entiende, ¿no? El por qué lo ha vivido, ¿no? Lo ve como desde esta posición, ¿no? Más victimista de por qué a mí y tal. Y como que aunque a lo mejor haya pasado mucho tiempo, todavía están en ese nivel, ¿no? Se han quedado atrás, se han quedado con esa herida, no la han sabido transformar, como en este caso, pues tú has podido transformarla, yo he podido transformar a muchas personas, pero es que hay otras personas que no han podido y se quedan con esa herida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que compartieras esa parte de tu historia, porque seguramente muchas personas, muchas mujeres se van a sentir identificadas y sobre todo, cómo lo llevaste aparte con tus capacidades, porque claro, no es lo mismo tener una violencia de género tal cual, estando tú ahí en lo más terrenal, pero también vivir una violencia de género transitando todo eso que tú llevas, es que no me debe parecer nada fácil. Bueno.
Fue un proceso arduo y un proceso largo, ¿vale? Lo que puedo decir es que no es que se queden ni adelante ni atrás ni en ningún lado, creo que cada uno tiene su momento y su proceso. No debemos convencer a nadie de nada, ¿vale? Cada uno lo vive a su manera. ¿Qué es lo que pasaba dentro de mí? Yo elegí vivir todo esto, ¿vale? Me acuerdo que cuando era niña muchas veces me levantaba y decía que quería ser brujita, cuando a lo mejor no tenía constancia de todo esto. De hecho, Claro. eso el día que dije, digo, creo que has pedido al universo mal. No, pero bueno. em, sí que fue un proceso delicado, primero por la sensibilidad tan grande que tenía, segundo porque no entendía ese trato hacia mí y hacia mi madre hermana. Me creó mucha rabia, ¿vale? Pero yo digo que lo que sanas y a quien sanas es a ti, no a la otra persona. La gente está muy confundida con eso, Mm, ¿vale? Y os puedo decir que hoy en día, pues yo puedo salir en bicicleta con esta persona y la gente me pregunta, ¿cómo es posible? ¿No lo odias? Y digo, no, porque veo el dolor que hay dentro de él, ¿vale? Veo el dolor, eh, pues he investigado, he conocido su infancia, he visto cómo actúa, para qué actúa así, cómo se protege, de qué se escuda tanto, a qué tiene tanto pánico y tanto miedo. Y al final, cuando sueltas, es muy difícil soltar eso, te sientes libre. Sí que es verdad que, reitero, fue un proceso muy delicado, un proceso sobre todo en la adolescencia, 20 años o así, donde me generó muchísima rabia interna, pero lo que creo que me salvó, y te lo digo honestamente, y sé que hay gente que no cree, fue tener fe al principio sobre todo, y lo más importante, como decía Luis Hay, que yo la adoro y la amo, em, yo me sentaba y pensaba, el amor no puede ser esto. Una demostración, claro, yo no había vivido otra cosa, tú claro. piensas, y la gente dice, qué amorosa eres, qué linda eres, qué cercana eres. Habrá gente que pensará otra cosa, ¿no? No voy a encajar en todos los lados. Pero tú piensas que a mí me han enseñado otra cosa, que el amor era a lo mejor faltar al respeto, humillar, desvalorar, e incluso llegar a otros límites. Mm, Entonces tenía una lucha interna que no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo era una bomba de relojería total. Primero, porque por las noches veía personas fallecidas del vecindario o que me venían a dar mensajes, o por el día, daba igual. Segundo, que no me encontraba a gusto en muchos ambientes, tipo el instituto, con personas, etcétera. No me apetecía estudiar, que yo he estudiado y me he formado en muchas cosas, pero no me sentía cómoda en el ambiente, no por el estudio en sí. mm, Y tercero, porque llevaba un dolor dentro que no lo entendía, que el dolor se convirtió en rabia y en odio. Y cuando tú tocas con o vibras con esa emoción te carcome por dentro, ¿vale? Hace que proyectes todo esto sobre el sexo opuesto, en este caso los hombres. O sea, ha sido un aprendizaje tan grande y ha sido un trabajo interior tan grande que os puedo decir que mucha gente recurre a terapeutas, psicólogos, tarot, mediunidad. Son guías, son herramientas de apoyo, pero eres tú la que tienes que aprender a sanar, ¿vale? Por supuesto que yo he hecho un trabajo de entender que el amor no es eso, tomar otras vías y otros caminos, alejarme, que fue muy doloroso, ver cuáles eran mis sombras, ¿vale? Yo he vivido una noche oscura del alma que me dejó cao durante 3 meses. Casi ni comía ni bebía, ¿vale? Para entrar en contacto con muchas cosas que tenía que tomar acción y decisiones, porque yo siempre digo que si tú no te mueves, te va a mover la vida, pero la vida es movimiento y hay que moverse. Y cuando llevas mucho tiempo sin hacerlo, ella te zarandea y duele. Cuando ella lo hace, duele. mm. Entonces, bueno, pues fue un proceso a medida de seguir formándome, de empezar a ayudar a gente, etcétera, donde yo seguía trabajando. Mis sombras, mi oscuridad, porque hay que decirlo, todos tenemos una parte oscura y una parte de luz. Luego depende a quién alimentas tú, Exacto. ¿vale?
También puedo deciros, por ejemplo, que cuando era joven, por esa carencia, ¿no? que he vivido, inseguridades, miedos, falta de autoestima, porque todo eso se proyecta en este tipo de circunstancias, cuando empecé a trabajar en mí y a creer en mí, empecé a conseguir cosas que cuando era niña pensaba que jamás iba a poder tener la vida que tengo, todo, todo, a nivel laboral, todo. Yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Todo lo que hay que se pueda, herramientas, ¿no? Es complementario. Al fin y al cabo, Mm, eres tú misma o tú mismo quien tienes que hacerte ese autoconocimiento, esa introspección y meterte donde duele. Porque si no vas a donde duele, no vas a realmente, tienes que pasar esa sombra. O sea, tienes que conocer tu sombra y es lo que tú dices. Y luego dar, alimentar más a la luz que a la sombra, pero al fin y al cabo va a estar ahí siempre. Porque somos esa dualidad, ¿no? Y yo creo que para mí, en este caso, creo, desde mi perspectiva, ¿no? Obviamente, que el autoconocimiento es algo para siempre. Ya, nunca, porque nunca dejamos de evolucionar, nunca dejamos de cambiar creencias, nunca dejamos de... Entonces, cada día nos tenemos que, como yo digo, cada día hay que trabajarse. Tú puedes trabajarte tu cuerpo, irte al gimnasio todos los días y tener una alimentación, vamos, buenísima. Pero, ¿y si no cuidas tu mente? No te conoces, te dejas llevar por la rabia, la ira, por todo lo que tú llevas dentro, ¿no? Y luego te quejas de la vida. Entonces, realmente no te estás quejando de la vida, es que te estás quejando de ti. Porque la vida que estás teniendo o cómo la estás llevando porque tú no te estás haciendo el trabajo que la vida te está diciendo que tienes que hacerte, ¿no? Es como corremos un tupido velo y ya está, ¿no? Que eso es algo que también he tenido que entender, ¿no? Que cada persona tiene su proceso, que no puedes influir en él también, porque claro, a lo mejor ya también te estás metiendo en una ley universal o en algo que él ha pactado antes que tú no puedes tampoco meterte mucho por medio, ¿no? Y hay que dejar que la gente pues haga su trabajo por su propia voluntad. Pero sí que es verdad que a veces duele, ¿no? Ver que una persona a la que quieres, si hiciera o abriera más, ¿no? Fuera más consciente, estaría mejor, ¿no? Pero no puedes tampoco decirle, oye, así, si vas por aquí, ya verás cómo vas a empezar a estar mejor, aunque al principio sea doloroso, ¿no? Y eso cuesta un poquito. Cuesta mucho, pero yo creo, y esto sí que ya me meto un poquito ahí, que ya son horas de empezar a despertar, ya son horas de empezar a tomar acción y vamos a dejar de quejarnos. Porque uno de nuestros problemas en el ser humano es la queja. Mm, Y incluyo, y me incluyo, y incluyo a todo el mundo. Siempre nos estamos quejando. Y yo os puedo decir, porque lo he comprobado, que en el momento en el que te dejas de quejar, que no es fácil, ¿vale? Porque si no te quejas verbalmente, te quejas inconscientemente, ¿no? mm, Y empiezas a agradecer, os aseguro, pero es que os lo aseguro, que empieza a venir todo lo que quieres. Es verdad que hay personas que materializan más rápido que otras, mm. ¿vale? Eso también es verdad, pero te aseguro que llega. Claro, si te pasas el día quejándote, controlando al vecino, pendiente de la energía de mi ex, que si me escribe, que si está con otra persona, es que nos perdemos, si utilizáramos el poder que tiene nuestra mente para crear, éramos súper poderosos todos, muy poderosos. Por eso a veces yo entiendo cuando hay gente que ve, no sé, a Laín, a, bueno, a Cristina de Péndulo Hebreo, a mucha gente, ¿no? Que hablan de su facturación y de la vida que tienen, es porque han dejado de quejarse, porque han dejado de ponerse etiquetas, que es otro tema que nos ponemos, ¿vale? Yo estoy diagnosticada también con fibromialgia, pero yo no lo digo, me salgo a andar en bicicleta. ¿De qué me vale estar? Laín tenía depresión y entre otras cosas, y se puso a escribir libros y a intentar luchar por sus sueños. Entonces, es verdad que luego aquí hay un compendio, ¿no? Nuestro espíritu, la fortaleza del espíritu, la lección que tiene que vivir el alma, claro, es Claro. un tema muy amplio. Entonces, no todos somos iguales, por supuesto,
pero sí podemos rectificar y cambiar cosas. Y te quería compartir algo para que veas hasta qué punto el no, el no intentar cambiar al otro hace que repercuta y que cambie el exterior. Yo aplico una técnica, ¿vale? Así rápidamente, donde se trabaja la reencarnación, Ujú. ¿vale? Y aparte de la reencarnación, en ese plano trabajamos el karma, como limpiándolo, por decirlo de alguna manera. No se va a limpiar todo porque aquí venimos a Ah, trabajar, sí. ¿vale? A trabajar karma y aprender y a Venimos a evolucionar. ello, ¿eh? Correcto, pero sí que se trabaja ese plano, ¿vale? Entiéndelo como quieras. Bueno, pues te cuento la historia de una clienta así rápido. Ella recibió maltrato de niña también. Llevaba toda la vida esperando un lo siento, un perdón, ¿vale? Porque eso parece que no, pero ayuda mucho a ambas partes y sana el alma. Aunque luego no se lleven, aunque luego no se hablen, pero eso es un paso muy importante, Mm. ¿vale? Bueno, conclusión, hicimos esta técnica con ella 2 veces, creo. Me llama por teléfono, ella se alejó de su familia, decidió que quería tomar distancia y no tener ningún tipo de relación con ellos, no para siempre, sino durante un tiempo. Y te puedo decir que me llamó alucinada, de hecho estaba en shock, diciendo que esa persona la había llamado llorando y pidiéndole perdón, cosa que no había hecho en 40 y pico años, y diciéndole que los errores de él eran los errores de ella. Para que veas. Eso es súper sanador, o sea, es un reconocimiento que libera el alma y ella desde ese momento se siente libre, ya no está, no tiene ese apego a él, no tiene esa sensación que le pasa mucho a las personas que han sido maltratadas de tengo que demostrarle a papá o a mamá que soy válida y Claro, no haces lo que quieres, haces exacto. cosas para demostrarle a mamá y a papá. Te sientes inferior, entre, bueno, muchas otras cosas. Sí, Entonces, es importante. Hoy en día hay muchas herramientas ahí fuera para poder querer salir de la circunstancia que estamos viviendo. sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque, bueno, yo en el caso ahora que acabas de decir lo de la fibromialgia, bueno, es más, yo me he autosanado sola de fibromialgia, porque yo venía con 5 años de fibromialgia, medicación, y bueno, mi noche oscura del alma llegó cuando pensaba, pues, bueno, en acabar el juego, ¿no? Vamos a Sí, sí, dejarlo sí, así. más sutil. Bueno, gracias a mi marido, pues obviamente, ¿no? Aquí estoy. Y ahí fue cuando yo empecé a tomar conciencia de las cosas. Y dije, bueno, a ver, yo tengo que hacer algo para yo salir de aquí, ¿no? Para resurgir y claro, ya empezó pues lo que decimos, llegó a mí pues muchísimas cosas. Llegaron la meditación, llegaron pues que eso, que somos energía. El universo ya me empezó a mostrar por él solo el camino que yo tenía que estar tomando para lo que yo estaba pidiendo y para lo que yo quería, ¿no? Y ahí fue como me explotó la cabeza. Yo, ¿cómo que somos energía? ¿Cómo que la mente se puede reprogramar? Pero ¿cómo que? O sea, yo, para mí se me abrió un mundo nuevo y dije, bueno, pues vamos a empezar a probar cosas. Digo, porque si esto es así, yo me tengo que sanar. Yo me voy a curar. O sea, yo no puedo seguir así toda la vida porque no quiero estar así toda la vida. Y lo que decimos, dejé de ponerme en posición de víctima, dejé de quejarme, ¿no? Yo ahora practico mucho el agradecimiento. Cada mañana me levanto, agradezco, ¿no? Y todo lo que me pasa es igual, que parecerá una tontería lo que voy a decir aquí, pero cada vez que veo un seguidor nuevo, agradezco a esa persona, o sea, será una chorrada, pero lo agradezco, ¿no? Entonces el agradecimiento es lo que tú dices. Sí que es verdad que hay gente que materializa más rápido, otras que no, pero bueno, pero poco a poco se van dando todas esas situaciones y te va llegando todo lo que tú quieres. Y a lo que Pero, me refería con pero esto es que hablé con otra chica en otra entrevista, que también se sanó de fibromialgia, ¿no? Y recordé luego, entre bambalinas, como digo yo, hablando, me dijo, pero yo me di cuenta, o sea, yo pude sanar porque hizo una constelación de expiación, que me parece que es más o ujú, menos como una constelación familiar, ¿no? sí, Y eso bueno, y que le dijeron, ¿qué era lo que te hacía sentir a ti la fibromialgia, no? Y ella decía, loca, me hacía sentir loca. Y claro, empezaron a buscar, bueno, ¿quién de tu familia
te hacía sentir loca o a quién llamabais loca? Bueno, al final el contrario, que fue a la abuela, tal y cual. Y entonces me puse a reflexionar y dije, ¿qué me hacía sentir a mí? Y dije, me hacía sentir que no valía para nada, invalidada, ¿no? Buscando el amor, como, ay, pobrecita mía, el exterior. Y ahí me di cuenta que no fue hasta que yo empecé a trabajar en mí ese amor propio, esa validación de que yo puedo, no necesito a nadie, tal cual, no sé qué. Ahí fue realmente cuando se me marchó, pero no lo he asimilado, o sea, no lo he acabado de unir hasta hace un par de semanas. O sea, hace un año que no tengo y después de un año, gracias a esta persona, realmente descubrí que el motivo emocional era ese, era yo. O sea, simplemente era yo. Es que siempre es tu interior, siempre. Es una Y no es que buscaras amor, que el fondo y el denominador común sí es ese, buscabas atención, mm, porque los niños, cuando son pequeños y están heridos, ¿qué es lo que hacen? Patalear, enfadarse, buscar la atención de mamá. Sí, el amor, por supuesto. Pero cuando trabajamos nuestro amor propio y aprendemos de verdad a querernos, no a pintarnos las uñas y ponernos guapas, que eso está maravilloso, a querernos de verdad, a respetarnos, a ver que viene una persona y que se está repitiendo el mismo patrón y ser honesta contigo y decir, ¿quién es primero, él o yo? Me da pena ya, pero ¿y yo? Entonces es ser honesta y decir, no, mira, gracias, pero no, fuera. Entonces te vas quitando pesos de encima, te vas quitando capitas de esa cebolla y empiezas a sentir más libertad, ¿vale? Aunque haya gente fuera que no te entienda y no te apoye, porque la va a haber siempre. siempre. Pero es muy importante seguir cada día trabajando contigo misma, en tu evolución, en tu aprendizaje, siempre. Sí. Y como tú dices, hay muchísimas herramientas hoy en día para poder realizarlo, ¿no? Yo sé, Lorena, que tú haces muchas cosas. Que luego dejaremos el Instagram, obviamente, en la descripción. No sé si tienes, aparte de Instagram, tienes algún web, tienes más cositas, porque todo lo que tú Ujú. tengas, luego lo dejaremos en la descripción, ¿vale? Para la gente, si hay alguien que le resuena y quiera contactar contigo para alguna apoyo complementario, como digo yo, porque no deja de ser un apoyo complementario, pues que puedan contactar. Entonces, yo sé que hacen muchas cosas. Aparte que es medium, sé que ayudas a peques, ¿no? También, que tienen esa sensibilidad. También ayudas a mujeres, ¿no? Que han pasado también por lo mismo que tú. Entonces, nos gustaría, bueno, al menos a mí me gustaría, a los que nos están escuchando no lo sé, pero así, a mí sí, me gustaría saber que ahora mismo qué es lo que estás, cómo ayudas a las personas, qué es lo que estás realizando. Vamos, qué es todo lo que tu alma ofrece para poder acompañar en el camino a las personas que resuenen contigo. Vale. Bueno, antes de comentarte esto, quiero hacer así un pequeño inciso Por de algo que supuesto. estábamos hablando anteriormente cuando me decías por qué otras personas perciben esto y lo otro. Yo creo, Melissa, que es lo que siento, ¿no? Que de alguna manera llega un momento que al controlar este don o esta canalización o el ser sensitiva, tú eliges también hasta dónde quieres ver o qué quieres ver. ¿Vale? No sé si me explico. Tú me Sí, decías antes, pero es que hay gente que ve esto, ve lo otro, y sí, por supuesto que sí, sí que lo hay, y es así. Pero yo, por ejemplo, desde hace muchos años, yo percibía todo, ¿vale? Yo iba por la calle y veía si una persona tenía un muerto pegado, si esta persona estaba enferma y tenía alguna enfermedad terminal, o sea, era un sinvivir. Porque yo entraba a un sitio y salía llorando de ese sitio y me decían, ¿pero qué te pasa? Y digo, es que no lo sé. Lo sabía, pero ya, no lo sabía, aparentemente, ¿no? sí. Entonces yo tomé la decisión, cuando ya empiezas a controlar un poco esto, de cuándo quieres ver también, ¿vale? De cuándo desconecto y no quiero percibir cosas pues, de la persona que tengo enfrente, o de qué tipo de seres quiero recibir información. Entonces sí que me he centrado mucho cuando hago pues conexión con seres trascendidos, pues en esa persona que me está pidiendo que contactemos con su ser, que ha fallecido, que hay gente que me dice, ¿y siempre has contactado? Siempre, siempre. Y me dan todo el detalle
que esa persona tiene que recibir en ese momento, Ujú. con niños y con mascotas. Eso es lo que me he centrado. Que para mí es súper bonito el plano de las mascotas Las porque, bueno, yo mascotas. también he hecho la gente cuando conecta conmigo me dicen, bueno, estoy preparada para llorar y mis canalizaciones, la verdad, son súper bonitas. Claro que nos emocionamos porque al final es una despedida, Claro. pero el ser que trascendido, que está siempre a nuestro lado, a veces nos cuenta peripecias y anécdotas de cuando era joven y nos acabamos riendo, ¿sabes? Son como muy bonitas y no tanto como piensa la gente que va a estar fatal y llorando, recordando el momento final, ¿vale? No es tan así. Entonces, bueno, dejando eso ahí un poco más aclarado, que quería comentártelo, yo trabajo con una técnica, ¿vale? Canalizada por mí, que es el método LAC, ¿vale? Que es un método en el que ayuda a la persona pues a liberarla de todas estas energías que hablábamos y ayudarla a recuperar su energía vital y la situación que esté viviendo con diferentes protocolos, ¿vale? Y dentro de este método tenemos el programa que es Mujer Terciopelo, que va dirigido exclusivamente a las mujeres, Ujú. ¿vale? Donde trabajamos todo, autoestima, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres pues que quieren descubrir su don o trabajar cualquier tipo de estos dones o emprender. El programa en niños sensibles, ¿vale? Que bueno, creo que ya el nombre lo dice todo. Sí. Ayudó pues a niños empáticos, niños que perciben, niños medium, para ayudarlos a gestionar, ¿vale? Porque suelen tener pues muchas pesadillas, agresividad, miedos, terrores nocturnos, ¿vale? A través de mi método. Y luego, pues mascotas, ¿vale? Donde hacemos o bien canalizaciones con ellas o les ayudamos a las personas a que tengan mejor calidad de vida. Pues ansiedad por apegos, miedos, ¿vale? Agresividad incluso en las propias mascotas y las reequilibramos y limpiamos también porque ellos, sabes que son transmutadores de energía en nuestra vida. Sí, Con lo cual, es muy importante que nuestra energía esté limpia para que ellos no se carguen de todo claro. eso. Aparte de todo eso, bueno, pues hago charlas y conferencias y trabajo pues con canalizaciones con seres trascendidos, con canalización del alma, que es muy bonita, ¿vale? Es una mezcla entre conexión con tu propia alma, registros, bueno, ahí hay un montón de información para ti, para que puedas evolucionar y avanzar. Pues imagínate que estás bloqueada y dices, no doy, no sé qué está pasando. La canalización del alma lo que hace es sacar para afuera lo que está ahí estancado, aparte Esa creo que me la voy a apuntar, ¿eh? No es por de cada uno siempre me llevo algo, ya digo, le gusta mucho a la gente la canalización del alma, es muy gratificante. Aparte que, bueno, me cuentan cositas desde otras vidas, desde la infancia, veo todo lo que está bloqueado, intento reequilibraros, os regalo un estudio de Cábala donde hablo de crisis, karmas y dones. Es interesante. wow. Es, bueno, como un juego. No, la verdad es que es súper completo y de todo, mira que había cosas que me estaban resonando, ¿eh? Pero cuando has dicho lo de la canalización del alma, digo, Te llegó el alma. este es el que más a mí me acaba de resonar, ¿no? Porque de todos me llevo siempre, siempre algo. Y es que aparte, si estáis aquí, tampoco es casualidad. Es decir, es porque yo necesito escucharos, necesito aprender también de todas las personas que vais pasando y es porque seguro que algo, algo necesito. Si no, no. Ya hace mucho tiempo que no creo en las casualidades, por lo tanto, sé que si estáis aquí es por algún motivo, eso seguro. Y comentarte así que pronto va a salir un libro específicamente de lo que hablábamos al principio, Sí. que va a hablar de cómo liberar todas esas energías, de técnicas de liberación emocional, gestión emocional y a nivel energético desde diferentes planos, ¿vale? Tanto el Wow. emocional, el religioso, el energético, el espiritual, donde os voy a dar un montón de pautas y técnicas para que lo tengáis ahí como un manual, ¿no? De decir, oye, me voy a coger 10 de aquí y las voy a llevar a cabo durante un mes, dos, tres, para que, bueno, para que mi energía se estabilice y yo tenga una calidad de vida mejor. ¿Y cuándo lo tienes fecha de Pues lanzamiento? ahora en breve, ya prontito, prontito, prontito. Así Sí, que nada, supongo que no pero sé si cuando ya supongo que cuando salga
este podcast ya estará. Y si no, igualmente, que todo el mundo siga a Lorena, que esté pendiente, porque yo creo que ese libro va a ser muy interesante, como tú dices, Mm, para diferentes paradigmas, ¿no? Para diferentes personas en este caso. Y lo veo, la verdad es que muy interesante, porque una de las cosas que más me dicen es, porque claro, yo también trabajo con las energías, ¿no? Y a día, bueno, yo también sigo aprendiendo, pues como todo, porque esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero ¿qué utilizas? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo tal? Claro, yo me protejo, yo me hago mi propio equilibrado de chakras, yo hago mi ujú. meditación diaria, yo me hago mi limpieza de aura, yo me hago mis duchas con sal. Sí, pero claro, más internamente, pues no sé, ¿no? Yo desconozco. Por mucho que haga ciertas limpiezas, quizás necesito otras que tampoco me las hago, porque tampoco sé que las necesito, ¿no? Entonces yo como que creo que es esto un poco aprendizaje diario, ¿no? Pues ese libro yo creo que es lo que tú dices, va a ser un buen manual de tenerlo ahí y decir, a ver, ¿qué Va a ser aplico? como un cuaderno de herramientas, es como le llamo yo, y efectivamente vais a tenerlas, pues imagínate, oye, pues yo soy creyente, pues me voy a ir a la parte más de relacionado con la religión, ¿no? Que habrá un poco, pues imagínate, yo qué sé, el Padre Nuestro en arameo, o sea, cosas más enfocadas hacia ahí, y luego van a ir focalizadas a personas, niños y mascotas, ¿vale? Para que sepan también que pueden aplicar, en este caso con niños y con mascotas. Wow. Así que bueno, yo creo que va a ayudar y espero que sea así, que ayude a a las mayores personas posibles y poder compartir. Al Ya final verás es que eso. sí. Ya verás que sí. Estaremos atentos de Muchas ese libro. gracias. Pues Sí. Lorena, yo normalmente, ¿vale? Voy acabando porque luego con las preguntas que hago es que también se alarga más, la charla. Suelo acabar pues con un mensajito del alma, ¿no? Que tenga el invitado pues para poder compartir, que quiera dejar por último. Y con dos preguntas que yo me hago y me gusta que los invitados pues compartan lo que creen o lo que saben, ¿no? Porque en tu caso también creo más que sabes. Entonces, voy a empezar con la primera, que aunque ya sé que al principio has dicho ese pequeñito libre albedrío, ¿no? Y entonces me he acordado y digo, bueno, pues cuando haga la pregunta ya profundizaremos más. Una de ellas es, ¿realmente existe el libre albedrío? ¿O creemos que existe el libre albedrío, pero ya está todo más que pactado antes de venir? Bueno, esa es la gran incógnita. Creo que es una manera de auto, no engañarnos, ¿no? Sugestionarnos quizás. Yo Sí soy, que ahora, dicen que antes de nada, antes de que me lo compartas, habla, o sea, habla desde tu experiencia, el corazón, la tal y cual, pero yo soy de las que pienso, y esto ya lo sabe mucha gente, ¿eh? Y hay gente que comparte conmigo, pero cada uno es lo que decimos. Yo soy de las que pienso que no existe libre albedrío. Yo no lo creo. Y ahora bien, profundiza. profundizo. Sí que es verdad que dicen, y ahora te expongo mi experiencia, dicen que ni siquiera existimos ya, ¿no? Sí, Que esta sí. dimensión no existe. O sea, es No, que es ya si nos un... ponemos ahí, Sí. esto es como un holograma, ¿no? Mm, Una proyección mm. de algo que ya no existe. O sea, es como si nosotros no estuviéramos aquí. De hecho, yo hay una frase que le digo mucho a la gente que se queda, digo, a ver si reflexionan. Digo, el otro no existe, el otro eres tú. Entonces, al final tú estás creando tu realidad y lo que ves del otro lado es lo que tú estás proyectando. Entonces, si no te gusta, ahí va un poco mi mensaje, ya lo estamos anticipando, pero es así, si no te gusta, empieza a cambiar. Sí que es verdad que yo, por las vivencias que he tenido, claro que he podido tomar mis decisiones, si eso le podemos llamar un pequeño libre albedrío, ¿no? De decir, hasta aquí no, me alejo de estas situaciones, no me gusta esta vida, quiero tener este tipo de vida, ganar este dinero, vivir en este lugar y tener esta salud y la gente que me rodea así, así, así. Es la experiencia que yo estoy viviendo. Yo lo he conseguido y lo he cambiado, pero efectivamente, si ya estaba escrito, pues probablemente mi proceso sería ese, Claro. ¿vale? Vivir toda la montaña rusa de experiencias que he vivido y ahora poder alcanzar
pues esas ilusiones o esos sueños que siempre he tenido desde niña. Lo Es- dejo una incógnita. Al eso es lo final, que, pues, verlo desde diferentes polos. claro, eso es lo que pienso yo, ¿no? También en ese sentido, que, no sé, desde hace un tiempo yo también veo todo distinto, entonces muchas veces yo creo que me lo replanteo, ¿no? Digo, sí, quizá podamos, es decir, a veces pienso y digo, está escrito, pero al mismo tiempo lo vamos creando, ¿no? Como en el sentido de que cada día tú vas generando pues ese futuro que estás atrayendo, ¿no? A través de tus pensamientos, de bueno, por dónde vas yendo, pero al día siguiente todo lo que te vaya a suceder ya estaba pactado por cómo tú has actuado el día anterior, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Son cosas que yo, como si tu alma cada día dijera, bueno, hoy salgo, hoy has hecho eso, has pensado así, quieres esto, quieres tal, bueno, pues vamos a gestionar cómo va a ser mañana y pasado, con quién te vas a cruzar, qué va a suceder y tal, para ir por ese camino, ¿no? Entonces es como mi perspectiva. Yo, Melissa, la comparto, pero he de decirte que esa perspectiva la he vivido hace muchos años y hace un tiempo que he decidido como dejar de pensar en eso y vivir mi experiencia en esta matriz, en este Mm, juego, llámale como quieras. No sé si me explico. sí, Sea real, no sea real, exista, ya no exista. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que le supera a nivel emocional y psicológico y entra en un bucle de pensamientos reiterativos, obsesivos, que incluso se puede llegar a lastimar. Y al final, si piensas en eso, ya hay personas que llegan a un momento, a mí me pasó en su día, de decir, bueno, ¿y para qué voy a trabajar? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer lo otro? Si total, se está mejor en otro lado. claro. Bueno, claro, eso es lo que ¿Vale? piensan, pero Pero, claro, no, porque si estás aquí es porque tienes que estar aquí, lo tienes que ya, vivir y es un proceso que tienes que vivir. pero hay que tener cuidado con esas cosas. O, por ejemplo, yo me siento en la naturaleza muchas veces y digo, semejante belleza creada, perfecta, porque no hay mayor perfección en este mundo. Entonces, claro, y empiezas a preguntarte cómo se forman esas olas, cómo se mantiene el agua así. Sí, física cuántica, física, etcétera, pero para mí hay algo más. Mm. Entonces, como que desconecté un poco de eso y me dediqué a disfrutar, a proyectar lo que realmente siento, independientemente de que ya estuviera escrito, ¿vale? A través de los registros acásicos, que yo imparto esos cursos también, se puede saber muchas cosas, o por lo menos información para nuestra evolución, pero creo que la esencia de la vida es, no sé, yo confío, es mi Confiar, mensaje. tener fe y vivir el presente, es lo que digo siempre. Yo siempre confío y en el momento en el que confías en algo, ¿vale? Me da igual, llámale o ponle el nombre que tú quieras. A mí personalmente nunca me ha faltado de nada. Nunca, jamás. Porque siempre confío en que voy a estar recogida, ¿vale? Cuando tienes miedo y cuando empiezas con ¿y si no doy? ¿Y si pasa? ¿Y cómo pago? ¿Y cómo hago? Te desplomas porque entras en la vibración del miedo. Entonces yo es lo que les puedo decir. Hay veces, y yo lo he comprobado, cuando tienes mucho dolor físico, te encuentras mal, yo muchas veces les digo, entrega eso, te entrego a lo que quieras, universo, Dios, fuente, divinidad, te entrego mi dolor, te entrego esta angustia que tengo, te entrego mi intranquilidad y te aseguro que a los pocos minutos, por lo menos a mí me pasa, estoy tranquila. Yo voy practicando cositas de esas a veces también. ¿Verdad? La lucha, ¿no? Divinidad con el Oponopono, que lo descubrí hace poco. Y es lo que digo, yo es que todo lo que descubro, todo lo que, bueno, lo aplico en mi vida. Y a mí lo que me funciona, pues con eso me quedo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es vivir en paz, tranquila, relajada mentalmente, con menos pensamientos negativos, intrusivos posible. Amén. Emociones voy a tener todas porque estamos en un cuerpo humano, terrenal, y voy a tener miedo y voy a tener tristeza y voy a tener de todo. Pero contra menos fomentas esas emociones y contra más aprendes a gestionar esas emociones y a no quedarte en esa emoción al día, claro,
pues tienes más paz y tienes más equilibrio, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Entonces, todo lo que yo practique que a mí me sirva para seguir con mi paz mental y mi estabilidad de paz, pues lo añado en mi vida. Y lo que no me funcione, pues no lo hago y a otra persona le funcionará. Lo que hablamos antes, que herramientas de complementarias hay tantas que... Yo siempre les recomiendo a las personas que alimenten, entre comillas, a su niña interior. Mm, Vamos a cantar, da igual que tengamos 50, que 60, que 40, vamos a bailar, vamos a ir a la naturaleza, mm. vamos a orar o a meditar y aprender a respirar bien, ¿vale? Que la gente no tiene constancia de su respiración y eso hace mucho daño a nivel mental, mucho. La verdad es que Y es a vivir este proceso de la mejor manera posible. Y a tomar conciencia de decir, estas personas son las que quiero en mi vida y a lo mejor se acabó el momento y no pasa nada. exacto. Y hay que decir, hasta aquí llegué y ya está. Egoísta, no. Esta persona parece que se volvió, te van a criticar. Tú piensas que cuanto más conciencia tomes, más crítica vas a recibir, ¿vale? Pero tú tienes que sentarte y decirte, esto me hace feliz, esto me hace plena, ¿cómo me he sentido con estas personas? ¿He estado cómoda o incómoda? Y tomar acción, no hay más. Y la gente Totalmente. está proyectando su interior, no está proyectando otra cosa. Sí. Yo ahí estoy Piensa también. que proyectamos siempre nuestro interior. En esa selección de todavía hay personas que no sé si quiero mantener o no, y ahí estoy, ahí estoy. Porque claro, esto al fin y al cabo también es un proceso que cada persona es muy individual, ¿no? De decir, bueno, pues ya directamente dejo, ya está, hasta aquí hemos llegado y no pasa nada, o no. O soy masoca y seguimos un poquito más a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que no, hay que si tu alma y tu vibración ya con esa persona es que no, ya está. Es lo que tú dices, no es ser egoísta, simplemente que hasta ahí llegó, eso fue un ciclo y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? El egoísmo es otro patrón limitante Sí, que eh, nos han metido y que tenemos muy enquistado. Tú tienes que pensar, yo estoy bien así, sí o no. Yo te digo que cuando le haces caso a tu alma, ese es el camino verdadero, no hay más. dicen que donde hay miedo y emoción, ahí es, ¿no? Es decir, tengo miedo de esto, pero al mismo tiempo estoy emocionada o ilusionada por este camino que me está dando miedo, ¿no? Por ahí es, porque traspasas el miedo y una vez que lo has traspasado es como, uf, es liberador, ¿no? Y te hace también, pues, crecer, ¿no? Ese alma de decir, ¿ves cómo no era para tanto? Tanto miedo con esas creencias y esos patrones tan limitantes y luego no ha sido nada. Ha sido como cruzar una puerta y ya, cabezona. Entonces, yo creo que yo me quedé con esa frase un día que lo dijeron, ¿no? Donde hay miedo y ilusión o emoción, por ahí es. Y yo lo estoy aplicando a veces en mi vida y es cierto, porque te superas, ¿no? A ti misma y luego dices, pues, si no era para tanto. Pero porque yo tenía tanto miedo a hacer esto, ¿no? Sí, Bueno, pues es lo que decimos, por esas creencias que te han estado metiendo tan limitantes, ¿no? lo dice la psiquiatra Marian Rojas, ¿no? La conocerás. ¿No? Dice que el 80% Ah, es bueno, una sí, psiquiatra. sí, sí, sí que sé quién es. Dice que el 80% de las cosas que creemos en nuestra mente o que nos generan miedo nos las estamos inventando de alguna manera. Sí, O sea que no son como realmente nosotros creemos. exacto, totalmente. Y Yo Lorena, quiero dejar dime, mm, dime, eso, dime. una última frase, ¿vale? Como reflexión, quizá para las personas que me puedan escuchar en esta entrevista. Me gustaría que cerrasen los ojos, que respirasen profundamente y que se visualizasen con 80 años tumbados en una cama y que perciban qué están sintiendo, si realmente se sienten orgullosos de la mujer o el hombre que está ahí tumbado, le gusta la vida que ha tenido y lo que ha aportado, o realmente se sienten solos y aterrados, porque todavía estás a tiempo
de cambiar tu vida. Wow, qué profundidad. Ahora con la pregunta que te voy a hacer, vamos a romper el momento, ¿eh? ¿Ves? Tendríamos que haberla acabado aquí. Demasiado, está perfecto. Pero maravilloso, y es verdad, ¿eh? Es un buen ejercicio. Un buen ejercicio que yo voy a hacer también, por supuesto que sí. La última pregunta, Lorena, que suelo hacer es, y yo sé de esto que tú aquí nos vas quizá a arrojar más luz. ¿Crees, o sea, crees realmente que va a haber más cambio? Es decir, que va a haber más nivel de conciencia, esa elevación, que llegue un punto hasta que cambie también un poquito los paradigmas en sanidad, en educación, ¿no? Un poquito esos pilares sociales, o no. O como otras personas que me dicen, yo ya es que no tengo fe en la humanidad y no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Yo creo que está habiendo un cambio de conciencia muy grande, ¿vale? Yo creo que muchas personas ya están buscando y recurriendo a otras alternativas porque ven que a las que han recurrido ya no funcionan y hoy en día la gente es verdad que ya se está abriendo a otras cosas y eso es muy positivo para que podamos de alguna manera unirnos y generar más luz, ¿vale? Más energía positiva o una conciencia más amplia. El tema de la sociedad, lo social, lo económico, lo laboral, bueno, lo educativo, sanidad, etcétera. En mi libro precisamente hablo de eso, ¿no? De que la naturopatía, las terapias alternativas deberían estar completamente unidas a la medicina como un método alternativo, un método preventivo para evitar antes de llegar ahí. Creo que es necesario ambos, ¿vale? Que son muy necesarios porque ellos también están ahí para poder ayudar y es verdad que hay mucha evolución. Creo que debería haber mucha más en el siglo XXI. Creo que hay muchas cosas que nos han escondido y bueno, salta a la vista por lo que hemos vivido. No quiero meterme en esos temas porque al final entiendo que hay gente que está de acuerdo, ¿no? El tema de la pandemia y todas estas cosas. Mm. ¿Cómo nos engañan? Solo puedo decirte que yo hablo con médicos y profesionales de Estados Unidos y dicen que intentemos no entrar en el miedo y que no tengamos miedo porque lógicamente van a intentar hacer otras cosas. Lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque han visto cómo se puede manipular a la sociedad y el mundo, pero sí que es verdad que te has dado cuenta que después de la pandemia mucha gente se rebeló porque tomó conciencia de que algo pasaba y de que había algo más o que eso podía ser. Lo voy a dejar ahí con todos mis respetos, que sé que hay gente que ha perdido a sus familiares. El Sí, pero tema bueno, de esa era sanidad, la idea también. sí, a ver, yo si me tomo la libertad de hablar abiertamente y lo que yo he sentido. El ser humano tiene dos caminos, el amor y el miedo, no Mm, más. Y sí, cuando entras en el miedo, hacen de ti lo que quieren. sí, ¿Que es muy fácil hablar? Sí. ¿Que no es fácil tomar decisiones? No, porque cuando te dan en lo que más te duele, pues te tambaleas. claro. Y es inevitable. Mm, Pero cuidado porque manipulan muchas cosas. Se manipulan noticias, se manipulan muchísimas cosas. Tendríamos que tener muchísimos más avances. Lo dicen miles de personas hoy en día, temas de enfermedades oncológicas, etcétera. Es que ojalá no nos toque, pero creo que esto debería ir más rápido y debería haber muchos más avances y creo que hay muchas cosas escondidas que no sabemos. Yo el mensaje que di por la radio, me habían llamado desde Madrid justo cuando empezamos en la pandemia. Yo cogí un virus viviendo en Finlandia, un virus complicado, y estuve bastante malita y si quisieran acabar con nosotros, no nos iban a avisar, Melissa. ah, no, por supuesto que no. Porque al final el pánico en el que iba a entrar la humanidad sería una auténtica locura, ¿no? Mm, Entonces, está claro que hay algo más por detrás. mm. Por eso es muy importante centrarse en uno mismo, elevar la vibración, fortalecerse mentalmente, no tener miedo. Que se instaure en el sistema educativo. Yo soy docente hace muchos años y es un tema muy delicado.
es un sistema muy arcaico y bastante cerrado. Mm. Y meten el mindfulness, meten así algunas técnicas, pero Pero se no, sigue despreciando, entre comillas, bueno, sí, alejando, aislando a sí. ese niño, que a veces es un niño PAS, que es un niño con un coeficiente intelectual muy alto, de ahí vienen los fracasos escolares. Seguimos sin tener personas que los motiven, que los formen, que los ayuden a elegir qué quieren hacer en la vida, no lo que dice mamá y papá. Seguimos sin Para mí, tener, lo más grave de todo es a medicar, ya desde pequeño, porque no entienden que eso no es una enfermedad, porque pero no lo para es. eso se necesita profesionales que les enseñen quiénes son, ¿vale? Claro, Yo soy coach educativo también, hago charlas en colegios y les enseñas a descubrir quiénes son y sobre todo a gestionar su oscuridad, claro. ¿vale? Y transformarla en algo positivo. Entonces ellos de ahí, en vez de salir niños débiles y con incertidumbre, dudas, inseguridades, salen personas seguras de sí mismas, pero no enseñando 2 más 2 4 No, inglés, gramática. Es que, es que yo veo que no evoluciona. Yo me salí de no, ahí. no, es que no, es algo que no evoluciona, o sea, siguen contando lo Nada más. mismo que hace, y mira que todo avanza porque la tecnología ya te lo demuestra, tú entras y puedes buscar cualquier cosa, avance científico, de todo, tecnológico, pero no, ellos se quedan en lo que se impartía hace Y 100 años y ahí está. te Y ya. lo pintan como que sí que está avanzando, tipo colegio bilingüe, trilingüe, No, que no, si no, no. tablets, que si, vale, que si informática, que si cosas relacionadas, perdón, con la informática, avances tecnológicos, que no me salía la palabra, pero realmente un niño no sabe hablar inglés, la mayoría, ¿vale? Punto número uno. Dos, no saben hacer una reanimación cardíaca ni salvar a un compañero si se ahoga, o sea, cosas básicas. Mm, Y mi especialidad era bachiller. Acaban el bachiller, no saben ni lo que quieren. Es que no saben ni quiénes son, mm. porque están refugiados en el alcohol, o en las drogas, o en la consola, o en estar perdidos, literalmente. Entonces no se conocen y no los ayudan, ¿vale? Porque tú no estudias fuera. Tú no estás atento para atrás. Claro. Sí, sí, Contrata profesionales que ayude a este tipo de niños. Son niños que se aburren, son niños que tienen una inteligencia pero exagerada. Entonces vamos a motivarlos de otra manera. sí, Vamos a enseñarles. pero no. Y la medicina, y ya no me lío más con este No, tema, tranquila. pues yo que trabajo y que tengo contacto con médicos, enfermeras, etcétera, muchos creen en todas estas cosas y las practican, Mm. pero está muy solapado, está muy escondido. Yo sí que es Algunos verdad que tienen su consulta. sí que es verdad que veo también ya muchos psicólogos, muchos médicos que son más conscientes, que fomentan también mucho lo que es la medicina integrativa, lo natural, tal cual, pero lo que decimos, luego están dentro de un sistema. Y ese sistema o callas o te vas a la calle, ¿no? Y Entonces, además, o manifiestas abrir tu propia clínica y que cada vez haya más privadas, que hay, porque yo las he buscado y a ver, hay. Lo que pasa que es como sí, todo. Bueno, pues yo a lo mejor ahora quizá en vez de preferir para pagarme una mutua, que para el caso es lo mismo, es medicina alopática igual, pues cojo y ujú, cuando realmente me encuentre muy mal o no sepa qué me pase, me voy a pago en la clínica integrativa y que ellos me hagan todas las pruebas necesarias que no sean invasivas y miramos por los tratamientos energéticos naturales, etcétera, que me vayan a la causa y no que me tapen simplemente los síntomas y a correr, ¿no? Entonces, eso ya es una elección, libre elección de cada persona, por supuesto que sí. Pero sí que es verdad que es lo que decimos. Yo creo que si hubiera ese cambio sería porque la gente, doctores más conscientes, se salieran del propio sistema, ¿no? Y fueran ellos quien de forma individual abrieran esas clínicas en conjunto, con
más especialistas, pero lo que es dentro del sistema, no creo que vaya a haber, no va a haber ningún cambio. ¿Qué cambio va a haber si al contrario, si lo único que hacen es ridiculizar todo eso para que la gente no se suba al carro? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque aquí esto duele. Cuando se toca aquí también duele un poco. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Melissa? Que para mí esto es un arma de doble filo, porque hay muchas personas que a los terapeutas, naturópatas, etc., etc., les hacen perder mucho la credibilidad, ¿no? En este sector, porque hay mucha gente que dice que es algo y no lo es y engaña. Tú no puedes ir Claro, de por la todo. vida de terapeuta diciendo que te voy a sanar de un proceso oncológico. Entonces, ya no es desbancar a una o a la otra. Yo creo que tenían que estar completamente unificadas para trabajar la medicina tradicional con la medicina holística, estar unidas y poder avanzar y ayudar al ser humano, que se trata de eso. Cuanta más evolución, mejor. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso de una clienta que estaba medicada, tenía ataques de pánico, pero aquello era una locura, y con mi método, te lo aseguro, en 3 meses ella no toma ni medicación ni toma nada. No tiene ataques de pánico ni Claro, nada. no, si es lo Está que decimos, muy bien. que, bueno, tendría que Eso haber. pasa mucho en España, Melissa, porque no sé si es Alemania no es en Suiza, creo, si no me confundo, En no lo sé. Suiza, en Hay como una Alemania, en Suecia y no sé qué países más, se utiliza la vale, de medicina hospital, alternativa, la bioreguladora, no se utiliza la alopática. correcto. No. Lo sé porque yo lo comento mucho, lo comparto mucho, el libro de la medicina bioreguladora, que está escrita por 4 doctores de diferentes ámbitos, ¿no? Y te explican cómo nació la medicina alopática, quién lo financió, cómo empezó todo este tema, ¿no? Y por qué algo tan válido como el tema energético y natural, y etcétera, etcétera, ha servido durante casi todos los millones de años que tiene la humanidad y luego no. Y que a partir de ahí, pues obviamente, pues todos los avances tecnológicos, el estrés, todo eso también provoca enfermedades, ¿no? Cosa que antes no había. Entonces, hay más Sí. enfermedades ahora con más avances que antes, pero también por el Bueno, ritmo de vida, por la bueno, comida que la tenemos. Es que es todo. alimentación, la comida está adulterada, o sea, Es la que- comida es un caos. exacto, Es que es que no, es absolutamente todo. Entonces, yo creo que detrás siempre hay algo mucho más superior, con unos engranajes muy bien montados, mm, pues para, pues como tú dices, ¿no? Para manipular el miedo, ¿no? Y si estás enfermo tienes miedo, y si estás no sé qué tienes miedo, y si estás bajo de vibración, y al fin y al cabo eres muchísimo más manipulable para todo lo que ellos quieran hacer. mm. Es como yo lo veo. Es que podríamos extendernos y estar horas hablando, porque tú Sí, piensas, Melissa, que ya hablando de vibraciones, de bajo astral, de entidades, incluso ellas mismas parasitan a terapeutas para que digan lo que ellas quieren transmitir. No, no sé si me estás entendiendo. O sea, es que ya nos meteríamos sí, en temas que dices, wow, o sea, que hay personas incluso que ayudan y están parasitadas. Sí, no sé si me explico, como para también, pues, tirar de masas, de personas, manipularlas, es que es un mundo, por eso hay que estar muy consciente. Yo, por ejemplo, cuando sé que tengo algo pegado, que he recogido algo, lo noto muchísimo, pero otra gente no. pero claro que porque Y van tú, también en quizá, uno, que no son conscientes porque no creen en ello, porque para ellos son chorradas, porque, bueno, porque sí, por las creencias o por todo lo que haya a su alrededor, sí. ¿no? Y claro, si Mm. ya partimos de la base que no crees en eso, por lo tanto, si no crees, no eres consciente, y si no eres consciente, vas a ir en piloto automático y ya está. Correcto. Y no, Entonces, bueno, tendríamos mil cosas para compartir y para hablar, pero bueno, yo lo veo, sí que veo que las cosas van a evolucionar, pero hay otras que van a ser muchísimo más catastróficas. Porque claro, en, en el momento en el que se empiezan a discernir o a separar los dos polos, esto va a ser un caos. ya está, Bueno, de hecho ya está ya está empezando a ser, empezando. totalmente. Así que este año, bueno, también dicho por todos los astrólogos, ¿no? Va a ser bastante movidito. Van a Potente. suceder bastantes cositas catastróficas, Mm, bastante. mucho, sí, mucho. También, bueno, por lo que se habla y lo que se dice, ¿no? Ese cambio
de dimensión, ¿no? De pasar de la 3D a la 5D. Claro, mucha gente que se aferra a lo antiguo se tiene que marchar porque y lo va a pasar muy mal. Va a ser un proceso doloroso porque todo está en movimiento, está habiendo un cambio muy grande y las personas que no, que se quieran aferrar a lo antiguo, ¿no? Pues lo primero que yo creo lo van a pasar muy mal porque nos están amoldando a esos cambios, ¿no? Y lo segundo, pues que supongo que ya habrá almas que decidan o que hayan decidido que no, que hasta aquí hemos llegado Hasta ahí, justo. y se tienen que ir. Sí, van a cambiar muchas cosas. Yo lo llevo sintiendo hace tiempo en mi cuerpo, porque lo percibo todo también a nivel físico y ahora mismo hay un colapso desde que empezó el año, bueno, ya desde atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que es un año, como dicen los astrólogos, con muchísima energía, muchísima fuerza, un año de manifestación, de dejarte ver sobre todo. Entonces, claro, se están exponiendo muchas cosas a la realidad, a la sociedad y se exponen tanto cosas positivas como no tan positivas y bueno, va a Correcto. haber movimiento. Así Bueno, que pues ya iremos viendo a ver qué pasa. Y me apunto para que vengas otro día también, pues para explicar un poquito más esto de que me interesaría profundizar, porque yo lo desconozco, la verdad, y pues me gustaría profundizar un poco más en todo el tema de parásitos astrales, esas entidades de bajo astral, cómo manipulan, sobre todo, ¿no? Y cómo, no, cómo nos afecta en nuestro día a día. Así que me lo voy a apuntar, Lorena, porque yo creo que eso también es muy interesante que lo sepamos. Y como siempre digo, a quien le resuene la información, perfecto, no hay problema. Y a quien no, pues nada, pues que pase el vídeo, ¿no? totalmente, no pasa Y nada. no hay y no hay ningún problema. Hay A mí, espacio para todos. a mí me interesa ese tema porque yo creo en todas estas cosas. Es decir, ah, si yo dijera que somos la única especie en todo el universo, multiverso, llámalo como quieras, es que tengo un ego que me llega por aquí, ¿me entiendes, no? Entonces, quien crea que solamente existen los seres humanos me parece perfecto, pero yo no tengo el ego tan grande. Y como no tengo el ego tan grande, pues me gusta informarme de lo que no veo yo, pero otras personas sí ven, pues que, ¿no? Que tenga pues esa herramienta y ese conocimiento, pues también para ser un poquito más consciente en mi día a día de que eso existe. Y bueno, yo creo que es algo que mucha gente le interesa. Yo hablo con personas que son Mm, conscientes, pero no tanto, porque no tenemos a nadie a nuestro alrededor con quien hablar de estas cosas, ¿no? No puedes ir hablando libremente de esto. O sea, yo no puedo llegar a una cena familiar y decir, no, es que me han parasitado. Te van a decir, "Ah, vete al psiquiatra y porque no estás ya, bien". ya, Entonces, claro. por eso. Así que me lo apunto, Lorena. Pues Muy bien. muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y por haber compartido tu experiencia, que yo estoy segura que mucha gente se va a sentir identificada y a mucha gente le habrás podido obviamente ayudar también. Pues muchas gracias a ti por este momento tan bonito y por poder compartir, porque al final para eso estamos aquí, para aprender y para seguir compartiendo y ayudando a las personas que quieran ser ayudadas. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchísimas gracias.